Hola, soy Jorge de Juan Fernández de la Universidad de León, en España, y participo en este congreso con una ponencia titulada Dios en la pandemia, una respuesta desde la filosofía de la religión. En diciembre del año 2019 surgía en la República Popular China, concretamente en la ciudad de Wuhan, el COVID-19, un coronavirus que ha puesto en vilo a todo el mundo. Podríamos decir que como el ángel exterminador del Éxodo, la pandemia ha dejado tras de sí un río de cruentas imágenes que ponen de relieve la debilidad de la condición humana. En medio de este contexto, de esta situación de dolor, surge la pregunta: ¿y Dios dónde está? ¿Acaso ahora le ha dado la espalda a la humanidad? Partimos del hecho de una imagen de Dios como un ser bueno, bondadoso, un Dios que es amor. Véase la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Es el Dios cristiano. Cuando no se ha sabido dar una respuesta a este planteamiento, entonces la humanidad rechaza a Dios. Ya en el siglo XIX, el dramaturgo Georg Wassner decía que el mal es la roca del ateísmo. Bien, esta problemática, esta pregunta no es novedosa. En el siglo IV a.C., el filósofo Epicuro de Samos formulaba un dilema que decía: ¿o Dios quiere evitar el mal del mundo y no puede? Entonces nos encontramos con un Dios que no es omnipotente. ¿O Dios puede evitar el mal del mundo y no quiere? Entonces nos encontramos con un Dios que no es bondadoso. O ni puede ni quiere, y entonces podríamos decir que no es Dios. Este postulado, esta pregunta, esta problemática sigue revistiendo plena actualidad. El teólogo Karl Rahner, planteándose, reflexionando acerca de Dios en medio del mal, decía: en un tribunal humano, Dios no sería absuelto. También Romano Guardini, sacerdote, escritor, filósofo, teólogo alemán, en el hecho de su muerte decía: estoy a punto de encontrarme con Dios y seré sometido a un juicio. Ahora, yo también le juzgaré a él y le preguntaré por qué ha permitido el sufrimiento de los niños inocentes. Ya en nuestros días, el teólogo protestante Moltmann dice: un Dios que permita el sufrimiento inocente y la muerte absurda no es digno de llamarse Dios. Ante el mal no sobrarán las personas, porque son varias, que postulan que es una sensación subjetiva, que el mal realmente no existe, que es un producto de nuestra psique. Desde mi casa se ve a lo lejos el hospital de la ciudad donde yo vivo. En medio del confinamiento, a causa de la pandemia que estamos sufriendo, todos los días a las 8 de la tarde yo oía las sirenas de las ambulancias y de los bomberos que se acercaban a la puerta del hospital a rendir un homenaje a los sanitarios, al mismo tiempo que a dar ánimos a las personas que allí se encontraban ingresadas. Muchas veces, a esa hora, me planteaba: ¿cuántas personas están muriendo porque no tienen acceso a un respirador? O porque, aun teniéndolo, su organismo no ha sabido sobrevivir
a esas dificultades que se iban planteando. ¿Cuántos familiares no han podido despedirse de sus seres queridos? ¿Cuántos sanitarios estaban cansados, no podían sobrellevar más esta situación que estaba generando en ellos una ansiedad porque veía que les sobrepasaba? El mal existe. La pandemia ha generado un mal. Al mismo tiempo me preguntaba, si hubiera en el hospital un médico que con tan solo una sola pastilla pudiera lograr que las personas que entraban a causa de esta enfermedad o de otra cualquiera sobrevivieran y regresaran a sus hogares con completa normalidad, pero que sin embargo este médico no lo hiciera porque no quisiera, personalmente, ya no a nivel profesional, sino a un nivel humano, yo diría que me encontraba ante un ser malvado. Extrapolo esto mismo al caso Dios, retomando el dilema de Epicuro. Si Dios ha podido sanar, quitar, eliminar el COVID-19, pero no ha querido, entonces nos encontramos con un ser malvado. Todas estas objeciones ya fueron recogidas por Sexto Empírico, quien en una de sus obras comenzaba diciendo que Dios existe es evidente, pero de la misma forma que sostengo esto, tengo que decir, no encuentro una respuesta para el sufrimiento, para el mal en el mundo. El filósofo y teólogo español Torres Queiruga presenta lo que él denomina la vía corta de la teodicea, y lo hace con un ejemplo que yo pongo aquí también. Imaginemos que llegamos a la puerta de una casa y estamos escuchando gritos de dolor por parte de un niño. Abrimos la puerta, entramos en esa vivienda y nos encontramos a un niño postrado en la cama y junto a él a su madre. Lo primero que preguntaríamos o que se nos vendría a la cabeza es, ¿una madre que permita el sufrimiento de su hijo en un momento así? Es que no encuentra una solución para ello. Es decir, la madre no puede evitar el sufrimiento de su criatura. De la misma forma, Dios, que nos ama, ya el profeta Isaías decía, ¿acaso una madre puede olvidarse de el hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella pueda, yo no me olvido. Son palabras atribuidas a Dios. Por lo tanto, caemos en la conclusión de que Dios no puede evitar el mal del mundo. Y aquí no estoy utilizando el argumento del poder, sino del amor. La madre, porque ama a su hijo, intenta quitarle el dolor y sin embargo no puede. De la misma forma, Dios, porque ama a sus hijos, quiere quitarnos el sufrimiento, quiere quitarnos el mal y sin embargo no puede. En estos días, por desgracia, se ha escuchado mucho a diversas personas que dicen, Dios envía esta pandemia como un aviso para que la humanidad caigamos en la cuenta de que le estamos dando la espalda a Él, de que no podemos seguir viviendo de esta forma. Se me viene a la mente una historia acaecía en una catedral de Londres. Resulta que allí un pintor estaba pintando unos frescos hermosos. Para poder contemplarlos con un poco más de perspectiva, en medio del andamio en el que se encontraba,
se separó. Su discípulo, que estaba desde abajo contemplando esta escena, vio que su maestro estaba a punto de caerse y pensó: si doy un grito, entonces mi maestro se va a alterar e inmediatamente caerá. Sin embargo, si cojo un pincel, lo lanzo y mancho su obra creadora, el maestro se acercará a contemplar lo que ha pasado y entonces no caerá al abismo. Bien, este es el argumento que muchos utilizan. Dios ha manchado su obra creadora enviando el coronavirus para evitar que la humanidad caiga en el abismo. No estoy de acuerdo con ello. Yo os invito a que seamos modernos. En la Edad Media, ante la pandemia, ante la peste negra, ¿qué hacían nuestros antepasados? Salían a la calle con todos los santos que había para aplacar la ira de Dios o para convencer a ese Dios de que eran un pueblo bueno, que se esforzaban en cumplir su voluntad y que por favor dejara de enviar esas enfermedades. Basta ver la película El séptimo sello de Bergman. Sin embargo, hoy nos encontramos en el siglo XXI y ya no podemos pensar de esta forma. Hoy ya no nos metemos en las iglesias para sacar a los santos y rogar que Dios aplaque su ira, y con ello no estoy diciendo que el creyente rece a Dios en medio de esta dificultad, sino que hoy nos metemos en los laboratorios e inventamos una vacuna que pueda lograr la supervivencia de la humanidad. Seamos modernos, repito. Todo efecto tiene su causa y tenemos que buscar la causa de este efecto que se encuentra en el mundo. Y lo lógico es buscar la causa en el mundo. El libro del Génesis nos habla de que Dios ha creado al ser humano en libertad. Lo ha creado por amor. Y es que una condición básica del amor es la libertad. De vez en cuando escuchamos en las noticias personas que tras un largo secuestro se han enamorado de sus secuestradores. Y a eso lo llamamos síndrome de Estocolmo. Todo síndrome es una desviación, es una enfermedad. Por lo tanto, no podemos estar hablando de un amor realmente. Esas personas tienen que ser sometidas a un tratamiento psicológico para volver a su estado natural. Si Dios nos hubiera obligado a actuar como Él quiere, si Él nos hubiera forzado a amarle, este amor por parte nuestra no sería auténtico. El amor lleva como condición innata la libertad. Y por lo tanto, Dios nos ha creado libres. Pero no solamente a los hombres, a la humanidad, sino también al orden natural. Esta libertad a veces juega malas pasadas. A veces utilizamos nosotros mal la libertad. ¿Para qué? Pues fruto de la codicia, de la soberbia humana, y por ello surgen las guerras, y por ello surgen los enfrentamientos personales, y los asesinatos, y los robos, y por ello a veces surgen catástrofes de tipo natural que tienen como origen último el hombre, que ha contaminado excesivamente la creación para lucrarse. También encontramos enfermedades, muchas de ellas surgidas a causa también de la soberbia, del egoísmo humano.
El cáncer, por ejemplo, que invade nuestra sociedad. No hay familia que no se haya visto tocada por esta enfermedad. Encontramos muchos médicos que sostienen que parte de esta enfermedad está quizás en una situación de estrés vivida por parte de los hombres, quizás porque queremos vivir por encima de nuestras posibilidades, o porque también aquellas empresas, aquellas industrias donde estamos trabajando, resulta que son conducidas por personas que quieren sacar un rendimiento excesivo y entonces esclavizan a sus trabajadores, provocando en ellos una situación de estrés. O bien, también porque alteramos los alimentos y queremos que una planta de tomates produzca en un mes lo que tardaría en producir en 2 meses, y por ello los alteramos químicamente, una vez más, a causa de nuestro egoísmo. También encontramos desastres naturales, que son fruto también de la libertad de la que participa la creación. Una libertad que, según muchos expertos, es necesaria para cribar, para reorganizar la humanidad. Concluyo ya. Dios, en medio de este sufrimiento que tiene como última causa el hombre, el mal es producto del mal uso de la libertad, ¿dónde está? El Dios cristiano, el Dios que es amor, no puede evitar el mal porque si no estaría alterando la libertad, condición innata del amor. Sin embargo, como Dios que es amor, permanece junto a su obra creadora, sosteniéndola, acompañándola. El Dios cristiano es un Dios que tiene cicatrices, es un Dios que muere en la cruz para redimir al género humano. Muchas gracias.